Presentación de inversión inmobiliaria, préstamo jumbo. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces a medida que definimos el préstamo jumbo. Piensa en cómo esa definición puede encajar en tu estrategia personal de inversión en bienes raíces. Nos referimos a Investopedia. Investopedia, un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión y continuar su investigación desde allí. ¿Qué es un préstamo jumbo? Un préstamo jumbo, también conocido como hipoteca jumbo, es un tipo de financiamiento que excede los límites establecidos por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda FA. Así que claramente, tienes un gran préstamo. Por lo general, cuando está pensando en un préstamo grande, es porque tiene una propiedad que es una propiedad costosa que se está comprando, lo que resulta en niveles más altos de financiamiento que posiblemente se necesiten para esa compra. ¿Qué significa para nosotros si estamos tratando de facilitar una transacción con un préstamo que está por encima de un cierto nivel que sería necesario para facilitar la transacción? Tenga en cuenta que, mientras piensa en esto, si tuviera que pensar en una propiedad grande que está comprando y un préstamo grande, podría tener opciones en las que pensaría, bueno, ¿qué tal si tomo varios préstamos que no superan el nivel jumbo, y tengo 2 o 3 préstamos que se combinan con la cantidad de financiamiento que necesita? Por lo tanto, tiene otras opciones cuando piensa en estos préstamos jumbo, para comparar y contrastar entre las hipotecas convencionales. Un préstamo jumbo no es elegible para ser comprado, garantizado o titularizado por Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son esos tipos de entidades cuasi gubernamentales. La capacidad de que puedan comprar, garantizar o titularizar los préstamos, y en la mayoría de las circunstancias, permite a los bancos que realmente están otorgando inicialmente el préstamo aliviar parte de su riesgo al realizar estos procesos con estas entidades cuasi gubernamentales, trasladando parte del riesgo, luego de las instituciones, los bancos, luego al gobierno. De alguna manera, con estas Fannie Mae y Freddie Mac, así que en estos casos, si no puedes hacer eso, entonces el banco, claramente pensarías, estaría diciendo, está bien, ahora realmente tengo que asumir el riesgo con respecto a estos préstamos, y básicamente no puedo cambiarlos en el mercado secundario de alguna manera, y, por lo tanto, se podría pensar que los requisitos para poder obtener un préstamo jumbo serían más estrictos que los debidos al riesgo que van a tener los bancos en ese caso, por lo que está diseñado para financiar propiedades y casas de lujo en mercados inmobiliarios locales altamente competitivos. Las hipotecas jumbo vienen con requisitos de suscripción e implicaciones fiscales únicos. Por lo tanto, los requisitos de suscripción podrían ser diferentes. Podrían ser más estrictos en algunos aspectos, con respecto a ese tipo de préstamos y con respecto al nivel de precios. Tenga en cuenta que si está pensando en diferentes partes del país, hablaremos de esto con más profundidad en breve, pero está viendo este tipo de agencias federales que están tratando de tener esta política general en todo Estados Unidos, lo cual es bastante difícil, y básicamente van a tener que variar lo que significa hacer un préstamo jumbo en diferentes lugares, porque claramente los niveles de precios van a ser diferentes. Eso es difícil de hacer desde una ubicación centralizada, para cubrir todo el país. Por lo tanto, tenga esto en cuenta que el nivel de precios de lo que es un préstamo grande en términos de precios de vivienda, o en relación con los precios de la vivienda, diferirá sustancialmente si se encuentra en un área de alto costo de vida frente a un área de menor costo de vida. Por lo tanto, este tipo de hipotecas han ganado terreno a medida que el mercado de la vivienda continúa recuperándose después de la Gran Recesión. Así que la Gran Recesión, tuvimos esa gran recesión en 2007-2008, y fue impulsada en parte o en gran medida por una burbuja inmobiliaria, una especie de declive que empujó el mercado a la baja que claramente tuvo un gran impacto en los diferentes tipos de estructuras entre el banco y el riesgo que los bancos van a asumir con respecto a los préstamos. Y, por lo tanto, los grandes préstamos también se verían afectados por ellos. El valor de una hipoteca jumbo varía según el estado e incluso el condado. La FA establece anualmente el tamaño del límite de carga de conformidad para diferentes áreas, aunque cambia con poca frecuencia. Así que van a tratar de ir básicamente desde un nivel federal, y cubrir todo el estado y tratar de decir que es un préstamo grande con respecto al área particular en la que se encuentra. Y de nuevo, este es un poco el problema de mirar a un gobierno centralizado que está tratando de arreglar todo con respecto a diferentes estados y lugares, bastante difícil establecer esos límites a esa gran escala. Por lo tanto, tienen que establecer estos diferentes tipos de precios. Tienes que buscar lo que califica como un préstamo jumbo en términos de la fecha, los números más recientes y la ubicación. Así que estamos viendo que a partir de 2019 el límite se estableció en 484,350, para la mayor parte del país. Así que en 2019 puedes echar un vistazo, y mirar los recursos y buscar más la información más reciente a medida que pasa el tiempo.
Es que se incrementó de 453.102,018 para los condados que tienen valores de vivienda más altos, el límite de referencia se establece en 726.525, o el 150% de los 484.350. Se puede ver que hay una diferencia sustancial, porque podría haber diferencias sustanciales con respecto a los gastos del costo de vida para la vivienda en diferentes áreas del país. Entonces, ¿qué es un préstamo jumbo continuado? La FAD tiene un conjunto diferente de disposiciones para áreas fuera de los Estados Unidos continentales para el cálculo de los límites de préstamos. Como resultado, el límite de referencia para un préstamo jumbo en Alaska, Guam, Hawái y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos a partir de 2019 también es de 7.626.525. Esa cantidad puede ser incluso mayor en los condados que tienen valores de vivienda más altos. ¿Cómo funciona un préstamo jumbo? Entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones de un préstamo jumbo? ¿Cómo va a funcionar? Si dices, está bien, ¿califico? Estoy buscando esta casa cara. Necesito un préstamo de gran cantidad. Luego determinamos que el monto del préstamo está por encima del umbral para hacer un préstamo jumbo. ¿Cuáles son mis opciones en ese momento? Puedo mirar el préstamo jumbo. Posiblemente pueda mirar varios préstamos diferentes. Luego pueden sumar la cantidad de financiamiento que necesito. Pero luego necesitaría varios préstamos, lo que podría ser más costoso. ¿Cuáles son mis opciones en ese momento? Por lo tanto, si tiene sus sitios establecidos en una casa que cuesta cerca de $500,000 o más, y no tiene tanto en la cuenta bancaria, probablemente necesitará una hipoteca gigante, y si está tratando de conseguir una, enfrentará requisitos de crédito mucho más rigurosos que los propietarios que solicitan un préstamo convencional. Entonces, en otras palabras, el banco ahora asumiendo más riesgo, entonces va a estar buscando más requisitos de crédito para calificar ese riesgo que están asumiendo. Recuerden, no se debe simplemente al hecho de que el préstamo sea más alto en dólares, aunque eso aumenta el riesgo con el que también están lidiando con el hecho de que no tienen tanta capacidad de transferir ese riesgo a entidades cuasi gubernamentales al transferirlo o posiblemente vendiéndolo en el segundo mercado secundario y así sucesivamente. Por lo tanto, tienen que hacer más de su debida diligencia para asegurarse de que están dispuestos a asumir el riesgo del préstamo. Eso significa requisitos más estrictos para que usted esté calificado para ello. Pensaría que eso se debe a que los préstamos jumbo conllevan más riesgo crediticio para el prestamista. Dado que no hay garantía por parte de Fannie Mae o Freddie Mac, también hay más riesgo porque hay más dinero de por medio, claramente. Así que ¿cómo funciona un préstamo jumbo? Jumbo continuó, al igual que las hipotecas tradicionales, los requisitos mínimos para un revoltijo se han vuelto cada vez más estrictos desde 2008, por lo que lo más probable es que el péndulo oscile. Así que a medida que pasa el tiempo, no se sabe claramente qué va a pasar con el rigor de esto después de 2008, porque una de las implicaciones impulsoras de una gran recesión se debió a una burbuja inmobiliaria, y a la laxitud de las regulaciones que conlleva, en parte debido a esto, a esta interacción entre la participación del gobierno, trasladando el riesgo entre las instituciones financieras y las instituciones gubernamentales. Entonces, un gran giro hacia atrás, diciendo que vamos a aumentar, ya sabes, el riesgo para que no vuelva a ocurrir esta burbuja. Pero claramente, a medida que pase el tiempo, la gente va a querer, ya sabes, que el gobierno va a querer regalar cosas gratis y cosas así van a suceder. Por lo tanto, se podría pensar que a medida que pasa el tiempo, es posible que tenga requisitos más laxos en algún momento, y el péndulo oscilará de un lado a otro. Por lo general, vamos de un lado a otro a los extremos en lugar de sentarnos en ese feliz punto medio. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ¿quieres mirar lo que sabes? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿En qué punto estamos? Por lo tanto, para obtener la aprobación, necesitará un puntaje de crédito estelar, 700 o más y una relación deuda-ingreso muy baja, DI. El TI debe estar por debajo del 43% y preferiblemente más cerca del 36%, por lo que estos son estándares que, nuevamente, podrían cambiar a medida que pasa el tiempo, a medida que las regulaciones y así sucesivamente se vuelven más o menos estrictos, aunque son hipotecas no conformes. Los jumbos aún deben estar dentro de las pautas de lo que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor considera, cito, hipoteca calificada final, un sistema de préstamos con términos y reglas estandarizados, como una relación deuda-ingreso TI del 43%. ¿Cómo continuó el trabajo de un préstamo jumbo? Deberá demostrar que tiene efectivo disponible para cubrir sus pagos, que probablemente sean muy altos si opta por una hipoteca fija estándar a 30 años. Entonces, si tienes un préstamo grande y tienes una hipoteca fija baja a 30 años, generalmente tendrás pagos altos, en comparación con los préstamos no jumbo, y por lo tanto, debes asegurarte de que el banco quiera asegurarse de que tienes el flujo de efectivo para cubrir esos pagos.
Los niveles de ingresos específicos y las reservas dependen del tamaño del préstamo en general, pero todos los prestatarios necesitan 30 días de talones de pago y formularios de impuestos W-2 que se remontan a 2 años. Entonces, para obtener el préstamo, debe demostrar que tiene los talones de pago y, por lo general, necesita 2 años en la declaración de impuestos. Si trabajas por cuenta propia, como de costumbre, entonces el banco será más escéptico contigo. Les gustan los empleados de W-2. Les gustan los empleados asalariados. No les gusta tener esa variación o incertidumbre sobre el cheque de pago tanto donde, si trabajas por cuenta propia, entonces no tienen esa verificación de terceros. Les estás dando tu documentación sobre ti mismo, y puedes verificarla con los depósitos bancarios y así sucesivamente. Pero van a ser más escépticos, y así es con los trabajadores por cuenta propia. Es decir, 2 años de declaraciones de impuestos, y al menos 60 días de estados de cuenta bancarios actuales. El prestatario también necesita activos líquidos probables para calificar y una reserva de efectivo, equivalente a 6 meses de los pagos de la hipoteca, y todos los solicitantes deben mostrar la documentación adecuada sobre todos los demás préstamos que tiene, y prueba de propiedad de activos no líquidos como otros bienes raíces. Por lo tanto, las tasas de préstamos jumbo, mientras que las hipotecas de préstamos jumbo solían tener tasas de interés más altas que las hipotecas convencionales, la brecha se ha ido cerrando en los últimos años. Así que tendrás que fijarte en las tendencias. Esas tendencias cambiarán con el tiempo. Más para obtener las tendencias de un préstamo jumbo en comparación con otros préstamos. Ahora, si miras un préstamo jumbo, por lo general, estás pensando que hay más riesgo que va a los prestamistas. Por lo tanto, se podría pensar que aumentarían las tasas debido al aumento del riesgo. Sin embargo, están mitigando mucho ese riesgo. Así que es una situación interesante debido al hecho de que no pueden mover el riesgo vendiéndolo en el mercado secundario tan fácilmente transfiriéndolo a entidades cuasi gubernamentales, Fannie, Mae, Freddie Mac. En realidad están haciendo más diligencia debida de su parte, lo que podría hacerlos sentir más cómodos de alguna manera, porque ahora tienen más información, y en realidad han establecido el préstamo de tal manera que están dispuestos a asumir el riesgo, y tal vez entonces eso podría calificarlos para establecer tasas más bajas. También tienen incentivos, dado el hecho de que se trata de personas que están en aumento, posiblemente si están comprando estas casas caras en términos de sus finanzas, y les gustaría hacer negocios con el banco si van a tener necesidades financieras significativas en el futuro. Por lo tanto, hoy en día, la tasa porcentual anual promedio de la APR para una hipoteca jumbo a menudo está a la par con las hipotecas convencionales y en algunos casos, en realidad es más baja a partir de marzo de 2019. Fargo, por ejemplo, cobró una TAY de 4.092% en un préstamo conforme a tasa fija a 30 años y de 3.793% por el mismo plazo en un préstamo jumbo. Por lo tanto, puede tener que considerar las condiciones actuales del mercado, y ver dónde están en las tasas de préstamos jumbo, incluso si las empresas patrocinadas por el gobierno no pueden manejarlas, lo que significa que los préstamos jumbo de Fannie Mae y Freddie Mac a menudo son titulizados por otras instituciones financieras. Las instituciones no gubernamentales aún pueden titularizarlos. Dado que estos valores conllevan más riesgo, se negocian con una prima de rendimiento en comparación con las hipotecas de valores convencionales. Sin embargo, este diferencial se ha reducido con el tipo de interés de los propios préstamos. Por lo tanto, el pago inicial del préstamo jumbo. Entonces, si pides el préstamo jumbo, estás comprando una casa cara. Tienes el préstamo jumbo involucrado. ¿Cuánto tienes que depositar? Uno pensaría, entonces la institución ahora asumiendo más riesgo, porque no tiene las entidades cuasi gubernamentales que sería mayor en la mayoría de los casos. Pero dependiendo del mercado, de su capacidad para asumir el riesgo, y de cuánto estén buscando en los prestamistas, que podrían ser más los requisitos más altos en términos de sus calificaciones, en ingresos y mucho más, es posible que no tengan una prima tan alta como la más alta. Afortunadamente, los requisitos de pago inicial se han relajado durante el mismo periodo de tiempo. En el pasado, los prestamistas hipotecarios jumbo a menudo requerían que los compradores de viviendas pusieran hasta el 30% del precio de compra de los residentes, en comparación con el 20% de las hipotecas convencionales. Por lo tanto, la hipoteca convencional generalmente del 20% estándar en el gigantesco 30% que uno pensaría que no sería irrazonable, dado el hecho de que el prestamista está asumiendo ese riesgo adicional. Sin embargo, no siempre es así. Dependerá de las condiciones del mercado. Ahora esa cifra ha caído hasta un 10 o 15%, por lo que hay que ver cuáles son las condiciones actuales del mercado.
Con respecto a esto, están equilibrando el riesgo frente a la recompensa en relación con los préstamos jumbo. Como con cualquier hipoteca, puede haber varias ventajas al hacer pagos iniciales más altos, entre ellas, evitar el costo de los prestamistas de seguros hipotecarios privados que requieren pagos iniciales por debajo del 20%, por lo que si se sumerge, si le gusta lo normal, si baja por debajo del 20%, es posible que necesite para obtener el seguro hipotecario que también estaría involucrado. Entonces poner más dinero por adelantado significa que no está pagando tantos intereses sobre el préstamo, porque tendrá un monto de préstamo menor pagando, en esencia, menos alquiler sobre el poder adquisitivo del dinero. ¿Quién debería pedir un préstamo jumbo? La cantidad que pueda pedir prestada depende, por supuesto, de sus activos, de su crédito, puntuación y el valor de la propiedad que te interesa comprar. Así que, claramente, si necesitas un préstamo jumbo, estás buscando una gran propiedad, o una propiedad costosa en general y necesita el flujo de efectivo para financiarla, y necesitará los requisitos para poder calificar para un préstamo jumbo. En ese caso, estas hipotecas se consideran las más apropiadas para un segmento de personas de altos ingresos que ganan entre 250.500 y 1.000 al año. A este segmento se le conoce como Henry, un acrónimo de personas con altos ingresos, que aún no son ricos. Los que ganan mucho aún no son ricos. Básicamente, se trata de personas que generalmente ganan mucho dinero, pero aún no tienen millones en efectivo extra u otros activos. Si bien es posible que una persona en el segmento de Henry no haya acumulado la riqueza para comprar una casa nueva y costosa con dinero en efectivo, las personas de altos ingresos generalmente tienen mejores puntajes de crédito, y un historial crediticio más extenso que el comprador de vivienda promedio que busca una hipoteca convencional por una cantidad menor. En otras palabras, eso suele ser atractivo para el banco, y si están haciendo su propia evaluación del riesgo, entonces podrían estar dispuestos a, básicamente, ya sabes, dar buenos términos en el préstamo, dado el hecho de que estás tratando con personas que están más establecidas en términos de su riqueza. Tienen mejores puntajes de crédito y, por lo tanto, es más probable que acumulen más riqueza en el futuro. Y si lo hicieran, entonces podrían necesitar más servicios financieros, que, por supuesto, el banco estaría encantado de proporcionar. También tienden a tener cuentas de jubilación más sólidamente establecidas. Por lo tanto, si tiene los activos que estarían involucrados, incluida una cuenta de jubilación en caso de que hubiera algún tipo de recesión, pensaría que eso haría que el banco se sintiera un poco más seguro en ese caso. A menudo también han sido aportados durante un periodo de tiempo más largo que las personas de bajos ingresos. ¿Quién debe pedir un préstamo jumbo continuado? Este es el tipo de personas a las que a las instituciones les encanta suscribirse a productos a largo plazo, en parte porque a menudo necesitan servicios adicionales de gestión patrimonial. Así que si eres el banco, estás diciendo, está bien, que he revisado el puntaje de esta persona más a fondo porque tengo que hacerlo, porque no califica para el mercado secundario y, por lo tanto, tuvimos controles más extensos sobre ellos con respecto a sus requisitos para este préstamo jumbo. Y si superaron esos requisitos, entonces parecen el tipo de personas que podrían tener necesidades financieras altas y significativas en el futuro y, por lo tanto, podría valer la pena hacer negocios con ellos. Podrían estar más dispuestos, ya sabes, a dar términos favorables y hacer negocios con ellos, dado el hecho de que les gustaría tener clientes a largo plazo, lo que también podría ser beneficioso en otros segmentos. Se podría pensar que sí. Además, es más práctico para un banco administrar una sola hipoteca de $2 millones que 10 préstamos valorados en 200.000 cuentas por pagar. Entonces, en otras palabras, si no pueden calificar para el préstamo jumbo, entonces podrían decir, está bien, bueno, entonces, ¿qué tal si simplemente califico para el préstamo no jumbo y tomo varios préstamos? Si eres la institución que dices, oye, bueno, eso me va a costar más dinero, solo en costos administrativos. Podría valer la pena para mí simplemente darle el préstamo grande en lugar de otorgar todos estos otros préstamos que estarían por debajo del umbral artificial que se establece. Así que puedes ver cómo estos umbrales artificiales crean una especie de problemas interesantes con respecto a las regulaciones, ya sabes, al elegir entre un préstamo jumbo y múltiples préstamos no jumbo y así sucesivamente. Así que estamos haciendo referencia a Investopedia, operación de Investopedia, vaya a buscar terminología relacionada con la inversión. Continúe su investigación desde allí, el préstamo jumbo del equipo de Investopedia actualizado, 20 de junio de 2021. A medida que pasa el tiempo, claramente, el mercado cambiará. Por lo tanto, es posible que desee echar un vistazo a Investopedia, ver si actualizan su mirada a otros recursos y las referencias de su investigación continua. Así que,